Bueno, vamos a ver entonces la otra alternativa para encontrar un pivot para P que no sea la del pivot que decíamos recién, que ahora lo vamos a recordar de vuelta, el de P raya menos P sobre raíz de P por no menos P, el que sí que tiene tantas P básicamente y que me complica tanto el despeje. Para eso vamos a hacer un teorema que no lo habíamos mencionado antes. Todo esto está, toda esta explicación está no en la parte de intervalos de confianza en el apunte, sino que está en el apunte en el capítulo sobre distribuciones muestrales. Cuando vamos deduciendo los diferentes estadísticos, ahí también en un momento hablo de este teorema, que se llama teorema de Slutsky. No es el Slutsky de microeconomía, es otro Slutsky. Y bueno, que básicamente lo que me dice es, tengo dos sucesiones de variables aleatorias, ¿sí? Una converge en probabilidad a una constante. Acá no lo aclaré, pero C es un número real, ¿sí? Bueno, es un número, sí, es una constante. Y de I sub n lo que sé es que converge en distribución a I, ¿ok? Recordemos que significa que I sub n converge en distribución a una variable aleatoria. En realidad esto era como una manera abreviada de decir I sub n converge en distribución a la distribución de I. ¿Se entiende? Es como una abreviatura para eso. El teorema de Slutsky lo que me dice es, en esas condiciones, dice varias cosas. Yo anoté dos acá, pero dice, la suma de las dos, que es una nueva sucesión, digamos, x1 más y1, x2 más y2, x3 más y3, bueno, es una nueva sucesión que converge en distribución a C más I, es decir, la distribución que tiene C más I. Y xn por in converge en distribución a C por I, es decir, converge en distribución a la distribución que tenga esta variable. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si I tiene distribución normal estándar, por decir algo, y C es 2, es decir, si X sub n converge a I, es decir, I sub n converge a la normal estándar, y xn converge a 2, xn por in va a converger a la distribución que tenga 2i. ¿Qué distribución tiene 2i? Bueno, es una normal con esperanza 0 y varianza 4. O sea, va a converger a la distribución que tenga esto. ¿Estamos de acuerdo? Después cada caso se ve. Igual el caso en el que vamos a aplicar esto nosotros es muy simple porque es C vale 1, entonces cuando C vale 1, hacer 1 por I es lo mismo que I, entonces no cambia la distribución. Pero vamos a ver cuál es la aplicación de esto. Bueno, recordemos dos cosas. Nosotros vimos recién, ¿sí? Estuvimos charlando de que P raya menos P sobre raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre N. Esto en realidad yo acá podría ponerle P raya N, es decir, hay un P raya para cada tamaño de muestra, que esto converge en distribución a una normal 0,1, ¿sí? Por el teorema central del límite, básicamente. Pero también sabemos que P raya N, que es X raya básicamente, esto es práctica 4, estimadores puntuales, P raya N converge en probabilidad a P, ¿sí? Es decir, dicho de otras palabras, P raya es un estimador consistente de P. ¿Sí? Eso lo probamos eso prueba muy fácil, ¿sí? Si no, pruébelo, pero seguramente os lo hicimos en los prácticos porque en el fondo es ver que X raya es un estimador consistente de mu. Esto es X raya y P es mu, en este caso, porque es la esperanza de una Bernoulli. ¿Sí? Estamos en ese caso de X Bernoulli, que es el que vimos en la primera parte de la clase. Entonces, si yo me armo esto, P raya n converge a P, pero si yo hago P raya n por 1 menos P raya n, acá se pueden usar, yo no lo mencioné en ese momento, pero el límite en probabilidad tiene básicamente las propiedades usuales básicas de, digamos, de álgebra de límites, los límites comunes, los límites de sucesiones numéricas. Entonces esto converge, como esto converge en probabilidad P raya n por 1 menos P raya n, converge en probabilidad a P por 1 menos P. Se prueba, o todas esas propiedades se pueden probar, créanmelas. Y entonces, si yo acá esto, a P raya n menos P sobre P raíz de P por 1 menos P sobre N, se me ocurriera, porque tengo ganas, multiplicarlo, no lo voy a dejar igual, lo voy a cambiar, lo voy a multiplicar por otra cosa. Lo voy a multiplicar por raíz de P por 1 menos P. Ah, bueno, y si le pongo raíz, también converge a la raíz, o sea, por continuidad, ¿sí? Básicamente cuando hago una transformación continua se mantiene el límite.
Lo voy a multiplicar por raíz de P por 1 menos P sobre raíz de P raya por 1 menos P raya. No es lo mismo, es distinto, no es que lo multipliqué y lo dividí por lo mismo. Lo multipliqué por algo y lo dividí por otra cosa. Así que no es lo mismo. Pero lo que yo sé es qué cosa. Bueno, raíz cuadrada de P raya n por 1 menos P raya n converge en probabilidad a raíz de P por 1 menos P. Es decir, que converge al mismo que arriba. Con lo cual todo esto converge en probabilidad a, esto es constante, raíz de P por 1 menos P, sobre raíz de P por 1 menos P. Esto converge en probabilidad a 1. ¿Sí? Y esto de acá, lo habíamos visto ya antes, que lo dije ahí arriba, converge en distribución a una normal 0,1. Entonces, por el teorema de Slutsky, el producto converge a la distribución de una normal 0,1 multiplicada por 1. Bueno, aunque una normal 0,1 la multiplico por 1 es la misma variable. ¿Sí? O sea que la distribución me queda la misma. Esto por el teorema de Slutsky, ¿sí? Por el teorema de Slutsky, converge en distribución también a una normal 0,1. ¿Sí? Y ya que estamos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre que esto obviamente no lo voy a dejar escrito así? Si se fijan, si yo acá separo esta raíz cuadrada y cancelo, todo esto de acá se me cancela con todo esto de acá. ¿Sí? Con lo cual, en el fondo, lo que estoy diciendo con esto es que se acomoda un poquitito, ¿sí? Básicamente cancelo y esto lo junto con esto de acá. Lo que estoy probando, lo que probé con esto es que P raya n menos P sobre raíz de P raya n por 1 menos P raya n sobre n, es decir, este mismo, pero los de abajo los cambié por P raya, esto converge también en distribución de una normal 0,1. ¿Cuál es la diferencia con esto? Bueno, que tal vez esto como tiene digamos, como una aleatoriedad extra por estar poniendo los estimadores en vez de los parámetros, tal vez tarde un poco más, pero no importa. Para n grande voy a tomar la aproximación normal. Y entonces ahora yo veo que esto es un pivot asintótico, es asintóticamente un pivot para P, porque depende funcionalmente de P, pero la distribución no. Y la ventaja es que a diferencia de este, que también era un pivot, pero que tenía la P en 3 lugares distintos, tiene la P solo ahí. ¿Ok? Con lo cual yo no voy a hacer la cuenta porque es muy simple, pero porque es casi la misma cuenta que ya hicimos para la Moodle normal, pero se los dejo como ejercicio para que lo verifiquen, que si uno plantea que justamente por esto, la probabilidad de que menos z alfa sobre 2 sea menor a todo eso, 1 menos P raya sobre n, y menor a z alfa sobre 2. ¿Por qué z alfa sobre 2 y menos z alfa sobre 2? Por lo mismo de siempre. Separé igual. Lo puedo hacer distinto, lo puedo hacer distinto. Pero acá separé, digamos, simétrico. Y que esto tiene probabilidad de 1 menos alfa. Si toman el trabajo de despejar P, van a llegar a que un intervalo de confianza para P viene dado por, básicamente, el límite superior y el inferior es por el intervalo aditivo, así que lo voy a poner así. P raya más menos z alfa sobre 2 por raíz de P raya por 1 menos P raya sobre n. ¿Sí? Es muy parecido al de la media, que con aquí P raya más menos z por raíz de por sigma sobre raíz de n. Bueno, acá esto sería el equivalente, que es la estimación de la varianza. ¿Ok? O sea que este sería un ejemplo de otro intervalo asintótico, también para P, mucho más simple de despejar. Les dejo el despeje a ustedes porque realmente no tiene sentido hacer más de lo mismo. ¿Sí? Pero este es el más usado. ¿Sí? El otro se puede usar, en teoría debería ser un poco más rápida la convergencia, no necesariamente, no en cada caso particular, pero en promedio debería ser como más rápida la convergencia, pero la verdad que el que se suele usar es este justamente porque es mucho más simple, es aditivo, uno calcula esto y después se lo sumo y se lo resto y ya está. ¿Ok? Piensen que no es una pavada, esto se usa para estimar, después hay un montón de detalles que se agregan, pero en principio estimar P es estimar qué porcentaje de gente va a votar por un candidato, qué porcentaje de gente está de acuerdo con una decisión de política económica, qué porcentaje de gente, qué porcentaje de alumnos y alumnas de la universidad están trabajando, cosas por el estilo, ¿sí? Qué proporción, si quieren. Así que es realmente importante este tipo de diferencia. Pero bueno,
También se puede hacer, por ejemplo, y se lo dejo para que lo prueben, usando el teorema de Slutsky, se puede probar que x raya, bajo los supuestos usuales del teorema central del límite, x raya menos mu sobre s sobre raíz de n, en vez de sigma sobre raíz de n, obviamente el teorema central del límite dice que converge en distribución normal 0,1. Usando el teorema de Slutsky, se puede probar, y lo pueden ver también en el apunte, creo, que si en vez de sigma pongo s, también asintóticamente la distribución normal 0,1, y de acá se puede sacar un intervalo asintótico para mu, cuando no conozco la varianza y cuando no sé si la distribución es normal, cuando no conozco la distribución. O sea que esto también funciona como pivot. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto que ya les mencioné antes de por qué elegir alfa sobre 2 y alfa sobre 2 y no repartir de otra manera, por qué tiene sentido hacerlo esto siempre, no es buena idea, así que vamos a analizar un poco esto haciendo la elección óptima. Bueno, hoy estábamos al principio de la clase cuando dedujimos el intervalo de confianza para la media, ¿sí? Estuvimos charlando de la arbitrariedad de la elección de esos valores C y D, que nosotros elegíamos de manera que entre esos dos la probabilidad bajo la curva de la normal estándar fuera 1 menos alfa, ¿sí? Porque podía poner, qué sé yo, si quería 0,90 en el medio, podía poner 0,01 acá y 0,09 acá, o al revés, o sea, hay infinitas opciones. Y elegimos hacer lo que pareció lo más simple o lo más lavarse la mano, como yo quería decir, bueno, mitad y mitad, 0,05, 0,05, ¿sí? Alfa sobre 2 y alfa sobre 2. Esos valores obviamente dependen de alfa, por eso lo llamamos C alfa y alfa, pero la verdad que no solo dependen de alfa, sino que dependen de alfa y de cómo decida repartir. Entre los diferentes intervalos que uno podría lograr, o sea, si yo hago una elección diferente de C y alfa, el intervalo que obtengo es diferente. Nosotros habíamos hecho la cuenta y habíamos llegado hasta acá, y al final dijimos, bueno, si el D es Z alfa sobre 2 y el C es entonces el menos Z alfa sobre 2, cuando reemplazo ahí me queda la formulita que vimos de menos y más Z alfa sobre 2. Pero si no, en general habíamos llegado hasta ahí, no lo voy a hacer de vuelta todo el desarrollo porque ya lo hicimos al principio de la clase, así que retomo desde ahí. Cada uno de esos intervalos puede tener una longitud diferente, ¿sí? ¿Y qué implica la longitud del intervalo? Bueno, un intervalo muy largo, un intervalo, en la longitud lo voy a definir, ¿sí? Longitud de un intervalo es b de x menos a de x, yendo a la definición del principio de la clase, ¿sí? Que era un intervalo era un estadístico a menos y un estadístico b. Si el límite es superior, el resto es inferior, eso es la longitud del intervalo, ¿sí? A veces, sobre todo en los intervalos aditivos, también se le llama epsilon a la mitad de la longitud, ¿sí? Que a veces se lo llama o error de estimación o precisión, ¿sí? Que es como, bueno, si yo tengo un valor central y le sumo y le resto algo, el intervalo tiene esta longitud, pero lo que le sumo y le resto para cada lado es epsilon, o sea que la longitud sería 2 veces epsilon. Se usa más que nada esto de error de estimación cuando el intervalo es aditivo, como por ejemplo este que hacemos más y menos z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. Bueno, ese z alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n sería el error de estimación, ¿sí? Entonces, todos esos intervalos van a tener diferente longitud. ¿Y qué implica una gran longitud? Ya dijimos hoy, poca precisión. ¿Sí? Que un intervalo no es lo mismo que a mí un intervalo me diga que el parámetro está entre 0,5 y 0,6 a que me diga que está entre 0 y 3. ¿Sí? Bueno, por ejemplo. Entonces, uno podría decir, bueno, de todas las posibles elecciones de C alfa que puedo hacer, ¿por qué no buscamos, en vez de andar diciendo, no, bueno, no, divido por la mitad y está, ¿por qué no buscamos la que haga que el intervalo sea lo más chico posible? Si es que hay una que lo hace lo más chico posible. Y eso es un problema de optimización, ¿sí? Yo lo voy a plantear el problema. El problema de optimización acá, ¿cuál sería? Bueno, el problema que tengo es minimizar la longitud del intervalo, que la pienso como función del C y el D que elijo, ¿sí? O sea, no, todo lo demás lo pienso dado. Yo tomo las observaciones, obtengo X rayas, sigma está dado, n está dado. Lo único que yo puedo elegir es C y D, o sea que esa longitud la pienso como función de C y D. Y ya que estamos en este caso particular, después en otro caso habrá que hacer la cuenta distinto, pero en este caso particular, ¿cómo es la longitud del intervalo? Bueno, es esto menos esto, ¿sí? Si ustedes restan, hagámoslo acá después por X raya menos C lo voy a poner directamente, por sigma sobre raíz de n, menos X raya menos D por sigma sobre raíz de n. O sea que las X rayas se me van y me quedan menos C por sigma sobre raíz de n más D por sigma sobre raíz de n. Es básicamente sigma sobre raíz de n por D menos C, la longitud del intervalo, ¿sí?
De hecho, el sigma sobre n puedo omitirlo porque como es positivo, bueno, si minimizo esto, minimizo también la longitud. Ahora vemos si lo sacamos o no, no creo que cambie mucho. Pero bueno, yo quiero minimizar eso. Ahora, quiero minimizar eso, pero bueno, sí, ¿saben cómo se minimiza esto? Y poniendo d igual a c, y da 0. O incluso poniendo c más grande que d, en cuyo caso da negativo, pero ya estoy diciendo una pavada porque esto va a ser vacío. No puedo poner cualquier cosa. Tengo una restricción y la restricción es que entre c y d la probabilidad acumulada tiene que ser 1 menos alfa. O sea que tengo una restricción acá. Tengo que poner que esto es sujeto a algo. ¿Y sujeto a qué? Bueno, sujeto a que la probabilidad acumulada entre alfa y 1 menos alfa es 0. Es 1 menos alfa, perdón. Entre c y d es 1 menos alfa. Ahí está, ahí me enganché de vuelta. Y eso, escrito en términos de la función de distribución, sabemos la f, la podríamos llamar phi también, que es como podemos llamarlo, pero no importa. La función de distribución de la distribución de la que se trate con la que estoy trabajando es que f en d menos f en c, que es lo que tengo justamente entre uno y otro, f en d menos f en c, sea igual a 1 menos alfa, que a cierta constante. La restricción esta va a ser siempre la misma. Lo que va a cambiar es la forma de la longitud según la fórmula que yo tenga para el intervalo, pero la restricción va a ser siempre esta. Entonces, lo que habría que hacer acá es resolver el problema por Lagrange. ¿Cómo estamos de tiempo? A ver, sí, lo hago rapidito, ¿sí? Mala idea ponerle L, porque el L va a ser lagrangiano. Bueno, pongámosle L minúscula, así no nos confundimos. El lagrangiano, no es la log verosimilitud ni nada. Acá L ya significa un montón de cosas. El lagrangiano va a ser sigma sobre raíz de n por d menos c más lambda, o sea, el multiplicador de Lagrange, por, y acá puedo despejar, por ejemplo, pasar todo esto para acá. 1 menos alfa, que es una constante, menos f de d más f de c. Si repasen Lagrange, si no se acuerdan, bueno. Y si derivo, planteo las condiciones del primer orden, me queda la derivada respecto de d, ¿sí? Es sigma sobre raíz de n, menos lambda por la derivada de la función de distribución. ¿Cuál es la derivada de la función de distribución? Piensen un segundo. Pausa, vuelvan. Es la de la densidad. Sí, es la densidad en D. La densidad, en este caso, es la normal estándar, pero la densidad de la función que sea. De la distribución que sea. Después, L' respecto de C es menos sigma sobre raíz de n por C, la C se fue, más lambda por la densidad en C, porque derivo de vuelta la distribución. Y después tengo el lagrangiano, que cuando derive respecto a lambda igual a 0, vuelve a aparecer esto. ¿Ok? O sea que lo que se tiene que dar en la elección es que acumulen 1 menos alfa entre los dos, eso es lo que me está diciendo esto. Pero además, si igualan a 0 y despejan lambda, se los dejo para que lo hagan ustedes. Si igualan a 0 y despejan lambda entre uno y otro, y después igualan los lambda, la conclusión a la que me voy a llegar es, háganlo ustedes, que paren y háganlo, ¿sí? Paren y háganlo. Igualen a 0 esto, o sea, me queda esto igual a esto, despejan lambda. Esto lo igualan a 0 y despejan lambda. Las dos cosas que me quedan las igualan y tratan de despejar un poquito, van a ver que llegan a f de c igual f de d. En este caso, para este intervalo. En otros, ahora vemos. Pero en este caso, para este intervalo, me queda f de c igual a f de d. ¿Qué me está diciendo esta condición? De primer orden. Que es muy fácil ver que es un mínimo, digamos. Habría que chequear que es un mínimo, pero te los dejo. Si quieren hagan ejercicio al lado, no sé, o búsquenle de otra manera. Pero sale que es un mínimo. Ahora les explico intuitivamente por qué. ¿Pero qué me está diciendo? Bueno, que de las muchas maneras que tengo que elegir D y C, primero, todas obviamente tienen que cumplir con que entre C y D se acumula 1 menos alfa. ¿Sí? Pero les pongo dos ejemplos. Una es nuestra clásica ya divido en dos partes iguales. ¿Cómo me doy cuenta que estoy dividiendo en dos partes iguales? Y porque esto me da la misma altura. ¿Sí? Cuando divido en partes distintas, si esto lo hago simétrico, lo hago bien, si esta la pongo muy acá y esta la pongo más acá, este me queda más abajo que este. Fíjense que lo que me está pidiendo la condición es que en C y en D la densidad sea la misma, que es exactamente lo que me pasa. Tengo la misma densidad de probabilidad en C y en D cuando tengo alfa sobre 2 y alfa sobre 2. Eso es la normal estándar, que es simétrica respecto del 0. ¿Sí? Si yo tomo mucho más chiquitito de un lado y mucho más grande del otro, las densidades difieren. Entonces esta condición en realidad lo que me está diciendo
es que la solución óptima es precisamente, en este caso, de este intervalo, con la distribución normal, insisto, solo para este intervalo en particular funciona este razonamiento, que la opción óptima es precisamente dividir exactamente alfa sobre 2 y alfa sobre 2 en un lado, porque de esa manera me dan la misma densidad. ¿Ok? No era del todo obvio esto, pero resulta ser que, en este caso, dividir en dos partes iguales el alfa, no solo es la opción más sencilla, sino que además resulta ser óptima en el sentido que minimiza la longitud del intervalo. Y fíjense que es claro que es un mínimo porque si yo me corro para algún lado, si yo, por ejemplo, hago esto, si yo quisiera hacer esto, les muestro, borro un poquito. Si yo tuviera, por ejemplo, que quiero 0,10, bueno, obviamente puedo hacer 0,05 en un lugar que tenga la misma densidad, 0,05 acá y 0,05 acá. ¿Sí? Si yo quiero hacer, se me ocurre aumentar este y bajar este, vayamos a un extremo. ¿Qué pasa si acá le pongo 0,10 en total? ¿Sí? ¿Qué pasa si le pongo 0,095? ¿Sí? Se le pongo acá de este lado, bueno, a ver, 0,095, no es en el mismo, pero con otro color. 0,095, es decir, esto se va a correr más para allá. Pero se va a correr, pero fíjense, piensen que tampoco tanto, porque acá acumulo rápido la densidad, la probabilidad. A lo mejor se corre hasta acá, si le pongo 0,095. Pero si le pongo digamos, 9,5% de este lado, de este otro lado, bueno, a este lugar. Bueno. Gracias. Si le pongo 9,5% de este lado, le tengo que poner 0,5% de este lado. O sea que de 0,05 me tengo que ir a 0,005. Y acá que la densidad es baja y que cada poco que me corro es poco lo que cambia la probabilidad, seguramente voy a tener que venir muy para acá para llegar hasta el 0,05. Si quieren hagan un ejemplo con números reales, con números de verdad, y van a ver que justamente este de acá a acá se corre un poco, pero este de acá a allá se corre mucho. Con lo cual, esta longitud inicial, cuando voy para allá, es mucho mayor. ¿Sí? O sea, esa distancia entre D y C, que es básicamente lo que tengo acá, es mucho mayor si no lo pongo centrado. Si quieren dar un ejemplo con números y a lo mejor se convencen. Pero esto efectivamente es un mínimo, y el mínimo, según lo que me dan las cuentas, es que se alcanza justo cuando las densidades son iguales, que en este caso es cuando divido en dos partes iguales. ¿Ok? Bueno, para ver un ejemplo un poquito diferente, recordemos el intervalo de confianza para la varianza de la distribución normal, que era esta fórmula, y acá aclaré que era con n-1 grados de libertad. Y viendo ese intervalo, recordemos que el que iba dividiendo acá era este, o sea, el más grande, y el que iba dividiendo acá era este, el más chico, por eso esto me queda, donde divido por el más chico me queda más grande, donde divido por el más grande me queda más chico. O sea que en realidad, si vamos a esto llamarle C y D, como antes, lo que tengo es D acá y C acá. ¿Ok? Entonces, si yo quiero encontrar el intervalo de todas las diferentes maneras que tengo para elegir C y D, que en el medio se acumula el menos alfa, si lo que quiero es minimizar la longitud del intervalo, que va a ser esto menos esto, es decir, n por s cuadrado, si quieren, o sea, n sobre s cuadrado sobre c, menos n por s cuadrado sobre d, que si saco factor común sería n por s cuadrado sobre 1 sobre c menos 1 sobre d. Fíjense que d es más grande que c, con lo cual 1 sobre c es más grande que 1 sobre d y esta resta es positiva. ¿Sí? ¿Y sujeto a qué? Bueno, sujeto de vuelta a la misma condición que antes, que entre d y c, entre c y d se acumule 1 menos alfa. O sea que tengo esto, donde f en este caso es la función de distribución de la distribución y cuadrado con n menos 1 grados de libertad. El lagrangiano va a ser como antes, pero ahora la longitud es un poco distinta a la fórmula. O sea, fíjense que ya no me queda proporcional a d menos c, sino que en este caso, para este intervalo, por eso digo, cambia según el intervalo y según cómo juegan c y d en cada límite, es proporcional a 1 sobre c menos 1 sobre d. Y después va lambda por lo que habíamos puesto antes, que era la restricción. 1 menos alfa menos f de d más f de c. Entonces, de vuelta, derivada respecto de c me va a dar n por s cuadrado, y la derivada de esto respecto de c es menos 1 sobre c cuadrado.
Y acá, después de derivación respecto de C, me da más lambda por la derivada de f respecto de f grande, que es f chica, ya decía. Y L' respecto de D me da, bueno, acá me da menos n por s cuadrado por menos 1 sobre d cuadrado, o sea que me termina quedando positivo. Me queda, hagan la cuenta ustedes, también chequen. Y acá me queda restando. Menos lambda por la densidad, que es la derivada de la distribución. ¿Ok? Lo voy a hacer esta cuenta, ¿sí? porque está así, no me acuerdo lo que da. Entonces lo que voy a hacer es igualar a 0. Normalmente uno escribe esto de vuelta, pero no importa, vamos a hacerlo rápido. Sería esto igual a 0, esto igual a 0, de acá despejo lambda me queda f de c, no, me queda, paso por allá, n por s cuadrado sobre c cuadrado por f de c, y si paso el f de c dividiendo me queda sobre c cuadrado por f de c. Y si despejo de acá, háganlo, va a quedar n por s cuadrado sobre d cuadrado por f de d. Si igualo estas dos cosas, y cancelo el n sobre c cuadrado y acomodo un poquitito, de acá y de acá, chequen que sale la condición c cuadrado por f de c igual d cuadrado por f de d. Así que fíjense que acá la conclusión no es que, obviamente, se tiene que cumplir que acumule 1 menos alfa y que además tiene que pasar esto. Que si a la densidad en C la multiplico por C al cuadrado, me dé lo mismo que la densidad en D multiplicada por D al cuadrado. No tengo la verdad, a lo mejor existe y yo me estoy dando cuenta, pero no tengo la verdad una buena explicación intuitiva de qué es esto y por qué da esto y cómo se ve. Lo que sí les puedo decir es que fíjense que como C es más chico que D, para que estas cosas den igual, si esto es más chico, esto tiene que ser más grande para compensar, para que me dé igual que este, donde este es más grande y este es más chico. O sea, si acá si esto es 5 y esto es 8, claramente este número tiene que ser más grande que este para que el producto dé igual. ¿Sí? O sea que en realidad lo que sí podemos ver es que la densidad en C tiene que ser mayor que la densidad en D en este caso. Que es un poco lo que pasa en un gráfico así. Ahora, elijan un ejemplo, chequen. Si agarran, pongan por ejemplo alfa igual 0,10, o sea, 1 menos alfa igual 0,10. Y fíjense y chequen, busquen el que acumula 0,05 a derecha y 0,05 a izquierda, busquen esos valores y chequen que esto no se cumple. Esto, en general, no es dividir en partes iguales. Bueno, adentro, ¿sí? Esto, en general, no se cumple cuando tomamos el alfa sobre 2 y 1 menos alfa sobre 2, ¿sí? La opción de elegir alfa sobre 2 y 1 menos alfa sobre 2 es una opción donde, ¿por qué se hace? Porque es más fácil, porque es más práctico, porque realmente chequear esto es medio complicado. Se puede hacer con métodos numéricos, se puede programar en R, uno puede ir como buscando ese valor, ese óptimo, es decir, empiezo de cierto lugar y me corro en el sentido que haga falta para que esto se iguale y voy probando hasta llegar hasta el punto donde esto aproximadamente se cumple. Y ese supuestamente va a ser óptimo. La realidad es que después en la práctica, si bien es óptimo, tampoco es tanto lo que se gana. Así, ¿qué quiere decir que sea óptimo? Que eligiendo el C y el D que cumplen esta condición, uno obtiene un intervalo más corto. Pero la realidad es que no suele ser un intervalo tanto más corto que el que se obtiene dividiendo en dos partes iguales, la mayoría de las veces, obvio, como todo esto, tómenlo entre comillas, la mayoría de las veces no suele ser tanto más corto como para que valga la pena el esfuerzo de hacerlo de esta manera. ¿Sí? Entonces, por eso, por simple practicidad, se elige dividir en partes iguales. Pero en este caso, esa no es la opción óptima. ¿Sí? La opción óptima sí es, en el caso de la media de la normal, con varianza conocida. Con varianza desconocida, cuando se usa la T, se puede probar que también, que tiene un poco que ver también con la simetría de la T. Pasa que depende de la forma de distribución y también de cómo aparecen C y D en la expresión del intervalo. Entonces, hay casos y casos. Pero en muchos casos funciona. En este no es lo óptimo, pero tampoco es tan grave. Tampoco es tanto lo que se pierde en precisión por hacerlo de una manera fácil. ¿Sí? O sea que no siempre es por una cuestión de optimalidad, a veces es por una cuestión de practicidad. ¿Estamos? Así que bueno, esto, hay otros criterios de optimalidad, a veces se busca que sí que las densidades sean iguales, en el apunte pueden ver algún otro, pero esto es como lo más importante, porque además, claramente las cosas que más me importa es que el intervalo sea chiquitito. Si el intervalo tiene mucha confianza y es muy corto, estoy re bien. Estoy re seguro de que en algo muy preciso le estoy adivinando, o sea que se cumplen como dos objetivos simultáneamente, el de la confianza y el de la precisión. Así que bueno, eso en principio.
Un comentario es que piensen que uno siempre puede, creo que no me acuerdo ya si lo dijimos esto, pero si uno siempre puede aumentar la precisión, ¿sí? Bajando la confianza y viceversa. La única manera de mejorar las dos cosas, o una mantenerla y mejorar la otra, en general es aumentar el tamaño de la muestra, ¿sí? Y en general, como estamos usando estimadores consistentes, uno puede llegar a una precisión o sea, un intervalo tan corto como uno quiera, con una confianza tan alta como uno quiera, para cierto n. Pasa que en la práctica ese n puede ser demasiado grande. Si en la guía van a encontrar esos ejercicios donde es hallar n para que tal cosa, después cualquier cosa en la clase práctica lo vemos, ¿sí? Y bueno, para terminar, la clase de hoy vamos a hablar de la versión bayesiana. No es mucho lo que hay para decir, pero para que tengan una idea que existen y vean algunos ejemplos. Bueno, los ejemplos después vamos a hacer en la clase práctica, pero vamos a ver cuál es la idea de los intervalos de credibilidad bayesianos. ¿Sí? Bueno, la versión bayesiana de los intervalos de confianza son los intervalos de credibilidad o intervalos creíbles de bayesianos. Y no es muy complicada la cosa porque ya tenemos la mayor parte del trabajo hecho. ¿Sí? Lo realmente pesado en el efecto bayesiano es toda la primera parte donde yo tengo que, a partir de la verosimilitud de la muestra y la distribución a priori, decidir cuál es la distribución a posteriori. ¿Sí? Pero una vez que yo ya hice eso, ¿no? Tengo mis X, que dependen de cierto parámetro, desconocido θ, yo los conozco, bueno, junto eso con la distribución a priori de θ, y me sale la distribución a posteriori. Todo esto ya no es nuevo. Esa distribución a posteriori de θ, pongámosle que fuera, qué sé yo, continua, que fuera así, la distribución a posteriori de θ. Básicamente, ahora la variable aleatoria acá es justamente θ condicionada a la muestra, pero θ en fin, es una variable aleatoria que tiene una distribución a posteriori. Con lo cual, en realidad, si yo lo que quiero saber es cuánto vale θ, y quiero que esté entre tanto y tanto con cierta confianza, acá ya directamente puedo elegir dos valores, C y D, llamémosle para ser consecuente, no, C y D no, A y B. Y esos A y B los elijo de tal manera que la probabilidad entre A y B en la distribución a posteriori sea 1 menos alfa, y acá ya directamente yo tengo que la probabilidad de que la variable aleatoria θ sea mayor a A y menor a B es 1 menos alfa. O sea que ese A y ese B ya son como el intervalo de confianza. No es que es un pivot y tengo que meter una cosa acá rara y después despejar. Ya es como viene, una vez que yo tengo la distribución a posteriori viene servido. Yo elijo dos valores acá, que en el medio acumulen 1 menos alfa. Y bueno, tengo que θ está entre esto y esto con probabilidad de 1 menos alfa. Listo. Tomo la muestra o la cuenta. Ahora tomo la muestra para definir en realidad cuál es la distribución a posteriori. Digo, ¿dónde está la muestra acá? Determinando la distribución a posteriori. Una vez que tomé la muestra y metí los valores, esta distribución ya está definida, con lo cual encontré esos dos valores. Y a diferencia del caso clásico, donde yo no puedo poner la probabilidad de que θ esté entre A y B, no, sigo con, bueno, gracias. La probabilidad de que θ esté entre, por ejemplo, 2,5 y 3,8 es 0,9. Si θ es una constante, porque esto no es un estadístico, esto no es un suceso aleatorio, sí puedo acá poner θ mayúscula. Porque esto es una variable aleatoria. Y la probabilidad de que esa variable aleatoria esté entre tal número y tal número es 0,9. Listo, entonces eso me forma un intervalo creíble. Un intervalo de credibilidad bayesiano básicamente es tomar dos valores de la distribución a posteriori, entre los cuales la probabilidad acumulada sea 1 menos alfa, el nivel de credibilidad que uno busca. ¿Se entiende? O sea, es bastante directo. Por ejemplo, para decir un caso, digo, si yo tuviera que estimar mu de la normal, ¿sí? O sea, mu de la distribución, mu de la distribución normal, supongo que tiene una distribución a priori normal, mu 0, sigma cuadrado 0, y eso nos lleva a una distribución a posteriori. Lo voy a poner acá. Nos lleva a que la distribución a posteriori para mu mayúscula, pensada como aleatoria, sea también normal, mu estrella, sigma cuadrado estrella. ¿Cómo se encuentra mu estrella, sigma cuadrado estrella? Bueno, ustedes ya saben las fórmulas, ¿sí? No voy a hacer la cuenta acá. Pero simplemente lo que voy a hacer en este caso es decir, bueno, a ver, la distribución es normal, ¿sí? Tanto. Bueno, yo tengo que buscar en una normal, hagamos un ejemplo sencillo. Supongamos que me he terminado que mu estrella es 2,
y que sigma cuadrado de estrella es 1, porque sí. Entonces, yo tengo esa distribución y quiero, acá estaría el 2, ¿no? Y quiero dos números entre los cuales la probabilidad acumulada sea, pongámosle, 0,90. ¿Sí? Quiero un intervalo de credibilidad del 0 al 90%. ¿Qué hago? Bueno, tengo que buscar en esta distribución dos valores que me acumulen en el medio 0,90. Lo que se suele hacer en estadística bayesiana, casi como regla general, es elegir esos dos valores siempre de manera que la densidad sea la misma. Es decir, que acá, en general, si bien de vuelta tengo una infinidad de posibilidades, esa es la realidad, lo más usual es elegir que las densidades sean iguales. Es decir, como que uno empieza bajando, digo, a esta densidad, ¿cuánto tengo? Tanto, tanto, no llego. A esta densidad, tanto y tanto, no llego. A esta densidad, este y este. Y ahí acumulo los alfa, listo. Y eso es lo que se suele tomar. ¿Sí? Lo más usual en la estadística bayesiana es hacerlo de esa manera. ¿Sí? En el caso de un y cuadrado, eso no me va a llevar a alfa sobre 2, o en el caso de una gama, que digo, yendo a las instituciones posteriores que vimos, en el caso de una gama, en el caso de una beta, a menos que justo sea una beta simétrica, que podría ser, pero si no lo es, no me va a llevar en general a la misma respuesta que si divido alfa sobre 2 de un lado y alfa sobre 2 del otro. Lo más usual, insisto, es buscar dos valores donde la densidad sea igual. Después en la clase práctica por ahí hacemos algún ejemplo un poquito más raro. Pero en una normal, casualmente, sí, tomar que la densidad sea igual equivale a separar en dos partes iguales. Así que yo tomaría el 0,05 acá y 0,05 acá. Eso lo pueden hacer con R, con una aplicación, o si tienen la tabla, lo que necesitarían primero es estandarizar. Diríamos, bueno, mu menos 2 dividido la raíz cuadrada de 1, que es 1, tiene distribución normal 0,1. Entonces, m menos 2 le pondría, m menos 2 dividido 1, digamos, le pondría que esté entre menos... ¿Cuáles son los que acumulan en la normal 0,1, 0,05K y para allá? 1,64 y menos 1,64. Así que básicamente, si despejo, me quedaría que esto tiene probabilidad 0,90. Así que si despejo sumando dos de los dos lados, me queda que la probabilidad de que m esté entre, acá me metí en un brete, bueno, 0,36, ¿no? Sí. Y 3,64 es 0,90 y este es mi intervalo creíble para ese parámetro mu, con la muestra que obtuve, que me llevó a esta distribución a posteriori, y con la priori que supuse, mi intervalo sería 0,36, 3,64, y esto sí lo puedo dejar escrito con una probabilidad. Puedo también decir el intervalo es tanto y tanto, pero lo puedo dejar escrito con una probabilidad porque desde la perspectiva bayesiana esto es un suceso aleatorio. Desde la perspectiva clásica, si acá yo pongo el parámetro mu en minúscula, eso conceptualmente está mal, más allá de que la respuesta esté bien. ¿Se entiende? Así que bueno, esto sería todo. Miren la guía. No son tantos ejercicios, creo. Y básicamente es medio siempre lo mismo. Después, cuando veamos test de hipótesis, vamos a ver cuáles son los pivots que suelen aparecer en el modelo lineal. Y a partir de ahí, por ejemplo, les comento algo, se puede probar que la estimación de cada beta menos el correspondiente beta sobre su correspondiente desvío, que después vamos a charlar de dónde sale, pero que sale de la matriz de varianza y covarianza, estimando la varianza del error, tiene distribución t cuadrado, t de student, con n grados de libertad menos la cantidad de parámetros. Entonces, una vez que yo tengo eso, puedo buscar en la tabla de AT de student correspondiente dos valores, poner esto funciona como pivot, porque fíjese que depende del parámetro, pero su distribución no, o sea que podría despejar beta de ahí y puedo armarme, por ejemplo, un intervalo de confianza para los parámetros de modelo lineal. Es medio la misma idea de siempre. Una vez que tengo un pivot, es repetir el procedimiento y sale. ¿Ok? Así que bueno, esto sería todo por la clase de intervalos de confianza. Después esto igual lo vamos a ver con más detalle después de ver test de hipótesis, que sería el próximo tema de las próximas clases que voy a subir. ¿Ok? Espero que estén bien y bueno, nos estamos viendo.